Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Germán Martínez y hoy vamos a hablar acerca de la certificación PMI-ACP. ¿Qué es esta certificación? ¿Cuáles son los cambios que ha tenido últimamente? Y cómo estos cambios afectan no solamente al examen, sino también a los requisitos necesarios de educación y experiencia para poder obtener esta certificación. Así que voy a ir en detalle en estos requisitos, cuáles son los costos asociados que hay al examen, cómo es el examen en sí, qué incluye, cómo está organizado, cómo son las nuevas preguntas y, en fin, todos los detalles que tenés que conocer acerca de esta certificación profesional. ¿Qué es PMI-ACP? Bueno, la certificación PMI-ACP, por su nombre en inglés Agile Certified Practitioner, es una certificación profesional de las denominadas Gold Standard por el Project Management Institute, que tiene un reconocimiento a nivel global por parte de la industria. Es una certificación de especialización que ha sido desarrollado por practicantes ágiles y para practicantes ágiles que están buscando mejorar sus habilidades y conocimientos y aplicación de las metodologías ágiles, incrementar la eficiencia de sus equipos, ofrecer mayor valor a sus organizaciones y a sus clientes y obviamente avanzar en sus carreras profesionales, como lo dije recién, con una certificación reconocida a nivel global. El día 8 de noviembre del año 2024, la certificación PMI-ACP cambió. ¿En qué cambió? Bueno, cambió básicamente en dos cosas. Primero, cambió en los requisitos necesarios para poder aspirar a obtener esta certificación. Y después cambió también el contenido del examen. ¿De qué forma? Se agregaron nuevos temas. Es decir, que el contenido que había anteriormente sigue siendo relevante, solamente que hay nueva información, nuevos métodos, nuevas metodologías, nuevas herramientas y técnicas que se agregan a lo existente. ¿Por qué? Porque la profesión de la dirección de proyectos, como todos ustedes saben, es una profesión que evoluciona y necesitan esos cambios ser reflejados. PMI realizó un trabajo de investigación en cuanto a las tareas que realiza un director de proyecto liderando proyectos ágiles y fue encontrando nuevas cosas que deberían ser parte de la caja de herramientas que tiene un director de proyecto. Entonces, en esta presentación yo voy a ir en detalle en cada uno de esos cambios. Vamos a ver cómo cambiaron los requisitos y cómo cambió el contenido del examen, cómo está organizado y cómo puede eso influir a la hora de rendir el examen de certificación. Bueno, ¿cuáles son estos requisitos de elegibilidad? Elegibilidad quiere decir que soy elegible para sentarme a rendir el examen. Para eso PMI me va a exigir lo siguiente. Primero, tener un título secundario. Si tengo un título universitario, muchísimo mejor, pero mínimamente un título secundario. Eso no cambió con respecto al anterior. Lo que sí cambió es la experiencia y la educación. La educación pasó de 21 horas que se exigían antes a 28 horas. ¿Por qué? Porque, como les comenté anteriormente, el contenido creció. Hay nuevos temas, nuevos marcos de trabajo, nuevas herramientas de técnica y necesito más tiempo para estudiar esos temas, entonces, o cubrir esos temas. Entonces, la cantidad de horas del curso que yo presente como evidencia de educación tiene que ser de 28 horas o superior. Si es más, no hay problema, pero no puede ser menos de 28 horas. Y ese curso debe cumplir algunas características particulares. Primero, debe cubrir los temas que están enunciados en el ECO, en el Exam Content Outline, que lo vamos a ver más adelante. Segundo, tiene que tener alguna parte práctica que me permita a mí aplicar algunos de los conceptos que voy aprendiendo en el curso. Y tercero, tiene que tener una evaluación, tiene que haber un examen final que diga si yo
aprobé o si presté atención o no al curso y si puedo entonces demostrar mi educación de 28 horas con un certificado de terminación del curso. Y por último, la experiencia, que eso también cambió. Ahora exige PMI más experiencia que lo que exigía anteriormente. ¿Cuál es la experiencia que se necesita? Se necesita 2 años de experiencia en agilidad o en proyectos ágiles y esa experiencia tiene que haber ocurrido recientemente, es decir, en los últimos 5 años. No vale utilizar experiencia que he obtenido, no sé, hace más de 5 años porque estamos hablando de temas ágiles que están actualizándose, que están cambiando, entonces lo que se busca es que la experiencia sea reciente. Si no tengo 2 años de experiencia o no tengo cómo demostrar 2 años de experiencia, puedo demostrar 1 y tener, si soy egresado, por ejemplo, de un GAC, de un programa GAC, hay muchas universidades o casas de estudios que están dentro de este convenio de educación que tiene el PMI y otorgan diplomaturas o títulos que están enmarcados dentro de este organismo del Global Accreditation Center, que le dan una rigurosidad al estudio de la profesión de la dirección de proyectos y me permite con un diploma de GAC más 1 año de experiencia en Ágil cubrir esa experiencia. Otra que puedo hacer también es tener 1 año de experiencia en Ágil y tener alguna certificación actual que demuestre conocimientos sobre enfoques y principios de Ágiles. Si tiene una certificación en Ágil tipo Scrum, Safe u otras certificaciones Ágil, el PMI te va a acreditar 12 meses de experiencia. Esa certificación obviamente tiene que haber sido obtenida hace más, con 1 año o más de antigüedad. O si soy PMP, quedaría cubierta también el requisito de experiencia. ¿Por qué? Porque para ser PMP ya me pidieron experiencia gestionando proyectos. Y en esta certificación, una de las características que se toma como experiencia, si yo trabajé en Ágil, si trabajé con híbrido, no importa que sea no debe ser necesariamente ágil. Puedo tener mezcla de metodologías o de marcos de trabajo dentro de la experiencia de gestión de proyectos que esté aplicando. Así que, bueno, esos son los requisitos para ser elegible. Repaso: título secundario, tener 28 horas de capacitación formal en gestión ágil de proyectos y, por último, tener 2 años de experiencia que se puede demostrar de alguna de todas estas maneras que te conté. ¿Cuáles son los costos que tiene el examen? Bueno, eso depende. Depende si soy miembro de PMI o no soy miembro de PMI. Si no soy miembro de PMI, el costo va a ser de $347. Y si soy miembro de PMI, ese costo baja a $305. Estos números obviamente pueden variar en el tiempo, pueden variar muchas veces entre regiones. No es lo mismo rendir el examen en Latinoamérica que en Europa, que en Asia. Puede haber algunas pequeñas diferencias en el rango de precios, pero estimativamente esos son los valores que se reflejan hoy en la página. Como les dije recién, hay una diferencia grande entre ser miembro y no ser miembro de PMI. Entonces, yo te aliento a que si no sos miembro de PMI y estás pensando en rendir esta certificación o cualquier otra, te hagas miembro de PMI. ¿Por qué? Porque vas a tener beneficios como este de descuento en las certificaciones y además vas a poder acceder a un montón de material que te va a servir para estudiar. Entonces, si estás pensando en rendir alguna certificación, ya sea esta PMI ACP o cualquier otra, hacete miembro de PMI. ¿Cómo es el examen? Bueno, el examen es un examen que dura 3 horas y que tiene 120 preguntas. Esas 3 horas
se pueden partir en 2 bloques con un descanso de 10 minutos al medio en exactamente la mitad del examen. Es decir, cuando llego a la pregunta 60, tengo la opción de descansar 10 minutos dejando cerradas las 60 preguntas. O sea, las puedo revisar, pero una vez que me voy al descanso no puedo volver sobre esas preguntas. ¿Sí? Que es como que fueran 2 exámenes distintos, ¿no? En la primera porción de 60 preguntas y la segunda de otras 60 preguntas. Eso es opcional, ustedes lo pueden utilizar o no. Además tiene un par de minutos al inicio y al final que no son parte de las 3 horas, es tiempo agregado, que es un tutorial para aprender a utilizar la herramienta y una encuesta final que utiliza PMI para mejorar los exámenes continuamente. ¿Cómo son las 120 preguntas? Primero lo que tenemos que saber es que de esas 120 preguntas solamente 100 son puntuables, es decir, esas 100 tienen puntuación. Y hay otras 20 que están mezcladas por ahí, que PMI las usa como un banco de prueba, que se llaman de preevaluación o de test internos, que no tienen puntuación. Pero como nosotros no sabemos cuáles son de las 120, esas 20 que están puestas ahí para probarlas, vamos a tener que responder a todas. ¿Qué cambió con respecto a los exámenes anteriores? Bueno, la diferencia más importante es que cambió el tipo de preguntas. Antes el examen era puramente múltiple choice de 4 opciones, es decir, hay una correcta y 3 incorrectas. 120 preguntas iguales de ese tipo. Ahora no, ahora hay distintos tipos de preguntas. Siguen estando estas múltiple choice de 4 opciones, que son la mayoría, pero también hay preguntas de respuesta múltiple, es decir, me ponen varias opciones y tengo que elegir 2 o 3 de ellas que son las correctas. Y cuando si me dicen elegí 3, tengo que elegir exactamente las 3 correctas. No hay, digamos, puntuación parcial. O le acierto a las 3, o si le acerté 2 y una la puse mal, está mal toda la pregunta. Esas son bastante difíciles, esas preguntas. Después hay otras que sirven o que son del tipo arrastrar y soltar para ordenar o hacer coincidir palabras con definiciones o cosas por el estilo, y las que se llaman de exhibición, que son aquellas que me van a mostrar un gráfico, por ejemplo, y me van a decir señale el punto en el que pasa determinada cosa. Yo voy a tener que ir al gráfico y señalar ese punto en el gráfico. Esas son las novedades con respecto al examen de la certificación PMI-ACP. Bueno, ahora sí, vamos a hablar del contenido del examen, de lo de adentro del examen. Como ven, la forma, como lo vimos recién, no cambió demasiado. Siguen siendo 3 horas, siguen siendo 120 preguntas, cambiaron los tipos de preguntas. Pero lo que sí cambió es cómo está ordenado el contenido para que yo me prepare, para que yo pueda estudiar esta certificación. Como les comenté recién, esta certificación estaba sin actualizarse desde el año 2014. O sea, pasaron 10 años y se llegó a esta nueva actualización. ¿Qué pasó? Básicamente se reordenó el contenido y se agregaron nuevos temas, como les comenté al principio. En el año 2014 toda la información estaba ordenada en 7 dominios. Estos 7 dominios que ustedes ven acá, que son mentalidad y principios de ágil, entrega orientada al valor, involucramiento de los interesados, desempeño del equipo, planificación adaptativa, detección y resolución de problemas y mejora continua. Esos eran los 7 dominios de la certificación PMI-ACP. Ahora esos dominios se redujeron a 4. ¿Para qué? Para simplificarlo. Entonces, los 4 dominios de la certificación PMI-ACP son mentalidad, liderazgo, producto y entrega. Si se fijan ahí, yo les puse colores. ¿Por qué le puse colores? Para que podamos entender cómo se reorganizó el contenido anterior. Es decir, lo que estaba en mentalidad y principios de ágil, bueno, ahora está dentro de mentalidad. Estaba rojo, estoy en el rojo. Lo que era antes
entrega orientada al valor. Bueno, eso pasó a llamarse ahora producto. Lo que era involucramiento de interesado y desempeño del equipo, bueno, eso ahora, ese contenido pasa a estar dentro de lo que se conoce como el dominio de liderazgo. Y planificación adaptativa, detección y resolución de problemas y mejora continua pasan a ser parte de este dominio que ahora se conoce como entrega o delivery. Esos son los cambios en los dominios o en la organización del examen de PMI-ACP. Vamos a hablar ahora del esquema del contenido del examen, o en inglés Exam Content Outline o ECO. Lo van a encontrar con esa abreviación en muchos lugares y es un documento de lectura obligatoria si voy a rendir el examen. ¿Por qué? Porque en ese documento está planteado cómo va a ser la evaluación, cómo va a estar compuesto el examen, qué tipo de preguntas o qué temas van a aparecer en el examen y en qué proporción. Entonces, el contenido del examen PMI-ACP, como les comenté recién, está estructurado en 4 dominios principales que reflejan, como les comenté al principio, de acuerdo a este estudio que se realizó, las competencias esenciales que debe tener un practicante ágil. Entonces, esta tabla identifica la proporción de preguntas de cada dominio que va a aparecer en el examen. Por ejemplo, preguntas relativas a mentalidad es el 28% del examen. Entonces se van a encontrar unas 34 preguntas que son relativas a temas que incumben a mentalidad. De liderazgo, el 25% del examen, es decir, unas 30 preguntas. De producto, 19%, un poquito menos que los anteriores, 22 preguntas relativas a cosas que estén en el dominio de producto. Y por último, entrega o delivery, 28%, que ahí me voy a encontrar con 34 preguntas aproximadamente. Esto es aproximado, es para tener una idea de qué tipo de conocimiento y qué importancia tienen dentro del examen. Vamos a entrar más en detalle dentro de este Exam Content Outline o ECO. ¿Cómo está organizado? Está organizado de la siguiente forma. Está organizado en dominios, que es un área de conocimiento de alto nivel esencial para la práctica de los profesionales ágiles que vimos recién, que eran 4, que eran mentalidad, liderazgo, producto y entrega. Y cada uno de esos dominios está compuesto por tareas. Tareas son las responsabilidades subyacentes del practicante ágil dentro de cada dominio. Y a su vez, cada tarea tiene algo que se llama enablers o facilitadores o habilitadores, depende de la traducción, que son ejemplos ilustrativos del trabajo asociado con esa tarea. Los facilitadores no son una lista exhaustiva, sino que son ejemplos que nos ayudan a demostrar cuál es el alcance de una determinada tarea. Pero para entenderlo mejor, veamos un ejemplo. En el dominio producto, tarea refinar el backlog del producto. Entonces, los facilitadores que hay para esa tarea de refinar el backlog del producto son aclarar los elementos del backlog, priorizar los elementos del backlog junto con el cliente o interesado, descomponer los elementos del backlog según sea necesario y utilizar herramientas y técnicas para dimensionar colectivamente el trabajo. Eso es un ejemplo claro de cómo está organizado una tarea y sus facilitadores o habilitadores. Bueno, en resumen, ¿qué vimos hoy? Hoy vimos de qué se trata esta certificación PMI-ACP, cuáles son los cambios que ocurrieron a partir de noviembre del año 2024, cuáles son los requisitos que se necesitan para rendir esta certificación, cómo es el examen
y comenzamos a hablar acerca de cómo es el ECO o el Exam Content Outline o esquema de contenido del examen. En un futuro video voy a darles el detalle, tarea por tarea, dominio por dominio y facilitador por facilitador, cómo está organizado este ECO, que como les comenté es un documento esencial a la hora de rendir el examen. Les voy a dejar también un link a la página de PMI donde ustedes lo pueden descargar. Está en todos los idiomas, entre ellos el idioma español. Así que bueno, hasta acá llegamos. Este es el resumen de los cambios y la nueva certificación PMI-ACP. Voy a seguir agregando material con toda la parte nueva, con todos los temas nuevos y todo lo que se ha modificado y se ha agregado a esta maravillosa certificación de agilidad que tiene el Project Management Institute. Así que bueno, muchas gracias por mirar este video y nos vemos la próxima. Chau, chau.